Muy buenas tardes a todos y lo primero de todo, muchas gracias por venir a esta charla. Hay un montón de gente, la verdad. Hoy os vengo a contar cómo en Openbank hemos construido un banco 100% en la nube, con una arquitectura 100% orientada al serverless, ¿vale? Y una arquitectura de datos 100% también en tiempo real. Lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Nacho García y bueno, actualmente lidero todo el equipo que tiene que ver con Big Data / Data Engineering, lo mismo, dicho de formas diferentes, en Openbank. ¿Todo bien? ¿Para qué? No, pero me vale el dedo. Gracias. Vale, lo primero de todo, contaros un poquito, no os voy a aburrir con esta slide, ¿vale? Pero simplemente contaros un poco quiénes somos, ¿vale? En Openbank. ¿Cuántos de aquí conocéis o sois clientes de Openbank? Manitas arriba. Ya la mayoría, ¿eh? Muy, muy bien, sí, señor. Openbank es un banco digital, ¿vale? Que pertenece al grupo Santander. Es un banco que tiene presencia internacional, ¿vale? Operamos principalmente en España, pero también lo hacemos en otros países, como pueden ser Alemania, Países Bajos, Portugal, Argentina. Y uno de los objetivos que tenemos en Openbank es la expansión internacional, ¿vale? De hecho, como veis aquí, pues muy a corto plazo vamos a empezar a operar en México y en otros tantos países. Si tuviese que destacar algo de Openbank, son estas dos cosas que veis aquí, ¿vale? Tanto la digitalización como la tecnología. Openbank es un banco que es 100% digital, ¿vale? Solo tenemos una sucursal física en todo el mundo por temas regulatorios que te obligan, pero realmente no se usa. Toda la operativa se hace por Internet mediante los canales móviles o web. Y además apostamos muy fuerte por la tecnología, ¿vale? Sé que muchos de vosotros cuando tendéis a pensar en banca, os viene a la cabeza esos monstruos tecnológicos con tecnología súper anticuada, cajas negras, COBOL, mainframe. En Openbank no somos nada de eso y somos una apuesta por la evolución constante en la tecnología, ¿vale? De hecho, una de las cosas que vamos a hablar hoy es cómo hemos conseguido en Openbank llevar el Data Lake a la nube, ¿vale? Tener un Data Lake 100% cloud, tanto en infraestructura como en desarrollo, ¿vale? Tampoco en desarrollo somos la típica empresa que utilicen un framework que ha salido hace 10 años y seguimos utilizándolo por mucho tiempo, no. Estamos en continuo aprendizaje y en continua evolución. Si sale un framework nuevo y aporta valor a nuestro negocio, vamos con ello hacia adelante, ¿vale? ¿Qué más? Vale, además de ser un banco tradicional, tenemos una serie de productos un poco novedosos, ¿vale? Tenemos el producto de Cinia, que junto a Santander Consumer Finance es básicamente un producto que te permite en un comercio electrónico poder aplazar tu compra, ¿vale? Y dividir los pagos en diferentes cuotas. Buy now, pay later. Y por último destacar el equipo joven y multicultural, ¿vale? Aun estando en España, en nuestro equipo tenemos personas de todo el mundo, ¿vale? Bueno, un poco la introducción de lo que venimos a hablar hoy, ¿vale? La historia de nuestro Data Lake. Openbank nace en un Data Lake on-premise. ¿Cuántos de aquí, lo primero de todo, trabajáis en entornos Big Data o tenéis nociones básicas de nube / data? Ya alguno menos, ¿eh? Vale. Nosotros hemos nacido en un Data Lake on-premise, en un Cloudera, hace ya unos 5 o 6 años. Y básicamente era un cluster on-premise que tenía una infraestructura on-premise, ¿vale? El on-premise sabéis que tiene un problema, que es que para empezar está muy bien, pero a medida que tu negocio crece, que tus consumidores de datos crecen, que tus procesos crecen, tienes que mantener un hardware, ¿vale? Y mantener un hardware no es fácil porque tienes que pues, hacer una serie de actualizaciones, de parcheados, de mantenimientos, y a medida que escalas horizontalmente, añadir nuevos nodos es muy complicado. Y más cuando en un banco internacional no tenemos un único Data Lake, tenemos N, ¿vale? Los diferentes países de los que operamos. Entonces, no podemos ir a todos los países y abrirnos un Data Lake on-premise porque sería súper ineficiente. Por este motivo es por el que apostamos por la nube, ¿vale? Otra de las cosas con las que hemos nacido era con el volcado de información en batch, ¿vale?
en el Data Lake disponibilizamos la información con un decalaje de 24 horas. Esto es útil, pero se queda corto cuando tienes la necesidad de explotar los datos en tiempo real según se generan, ¿vale? Entonces, nosotros apostamos por una arquitectura 100% cloud, 100% serverless y 100% en tiempo real. Vamos a explicar paso a paso cómo hemos conseguido esto, ¿vale? Al final, la primera parte, el movimiento al cloud. Vale, estamos en on-premise, ¿cómo nos movemos al cloud? Bueno, el primer stopper es el regulatorio, ¿vale? Al final, tener en cuenta que nosotros somos un banco y movernos a la nube no es fácil, ¿vale? ¿Cómo le explicamos a un regulador que teniendo los datos almacenados en un on-premise de nuestros clientes los vamos a mover a la nube? O sea, el regulador te va a decir, sí, seguro. Tienes que pasar una serie de auditorías y procesos legales enormes, ¿vale? Que son muy complicados. Nosotros en OpenBank lo hemos conseguido y a día de hoy ya lo tenemos. Después tenemos la compatibilidad de los procesos. Claro, puedes pensar, tú tienes procesos, por ejemplo, ETL en Spark, que leen datos, los transforman y los escriben. Mientras tu ETL en Spark se ejecute en un ecosistema Hadoop, va a funcionar. La respuesta es sí y no. Al final, si estamos en un on-premise, tenemos muchas dependencias, por ejemplo, con HDFS. Si te vas a AWS, el HDFS ya no existe. Vas a tener S3. Lo mismo ocurre con la Metastore de Hive. En el Cloudera vas a tener una Metastore de Hive, tus procesos atacan a esa Metastore, pero cuando te muevas a la nube tienes que adaptarlo para tirar contra la Metastore de Glue, ¿vale? Entonces, la migración de estos procesos no es directa. Y lo mismo ocurre con contenedores de Java. Procesos Java que, por ejemplo, yo qué sé, leen una contraseña de un fichero que está en el Cloudera. Si lo mueves a AWS no tienes tu propio file system. Tienes que usar servicios específicos de la nube para gestionar contraseñas como pueden ser Secrets Manager o Parameter Store, ¿vale? Entonces, hay que hacer una serie de retoques. Y la última parte es la más complicada, que es cómo le dices a los consumidores, sobre todo los usuarios menos técnicos, que están enganchados a tu Apache Hue tirando queries, cómo les vas y les dices, oye, va a cambiarte la vida por completo, a partir de ahora, en vez de utilizar este Hue, vas a tener que usar servicios específicos de AWS, tipo Athena, QuickSight o MRStudio. ¿Vale? Hay que reeducar a los usuarios y es un proceso bastante complejo. Y este es el punto más divertido de todos, a mí es el que más me gusta, que es la migración de los datos. ¿Vale? No solo tenemos que migrar los procesos, porque tenéis que tener en cuenta que en el Cloudera tenemos un histórico de datos del orden de petabytes. Entonces, ¿cómo migro petabytes de datos que están en un Cloudera on-premise a la nube? No puedo coger en el wifi de mi casa y decir, venga, subo esto y a ver cuándo llega, ¿no? Porque podríamos morirnos todos los que estamos aquí presentes y no terminaría nunca. Y aquí viene la magia de AWS, la primera de todas. El AWS Snowball, ¿vale? AWS tiene una magia que es que cuando tú quieres entrar en ellos te ponen todas las facilidades del mundo. Eso sí, cuando estás dentro te hacen vendor locking y no te saca nadie. Para esto concretamente AWS tiene un servicio que se llama Snowball, que son básicamente esas maletitas que veis ahí. Es un servicio que tú contratas y un tío de AWS te llega a tu Cloudera con un maletín, te lo enchufa en el HDFS y te dice hasta luego, se va a un data center de AWS, lo enchufa y a ti te aparece todo mágicamente en un bucket, ¿vale? Es bastante curioso. Veis dos maletas. En función del tamaño que quieras mover, contratas un servicio u otro. Venga, preguntarme por el camión, que sé que os llama la atención. AWS tiene otro servicio de Snowball, que es ya el desfase máximo, que es ese camión que veis ahí, ¿vale? Ese camión sirve para lo mismo, pero mueve datos del orden de exabytes. Yo no lo había escuchado nunca, lo del exabyte, ¿vale? Eso ni en la carrera. Desgraciadamente solo está disponible en Estados Unidos, creo que es, y aquí en Europa no se puede utilizar. Tampoco lo necesitábamos, ¿vale? Vale, esta es la parte más interesante. El real time. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo mucha capacidad de aportar valor a nuestro negocio con un decalaje de 24 horas, ¿vale? Realmente es como funcionan todos los data lakes a día de hoy, la mayoría. El sistema del core bancario vuelca la información por las noches y tú al día siguiente tienes la información de ayer disponible. Esto nos suena a todos, ¿no? Más o menos. Vale. ¿Cómo hacemos
que nuestro core bancario, cada vez que... Bueno, en este diagrama he resumido un poquito la arquitectura de lo que es un banco en cuatro cajas, ¿vale? Imaginaros vuestra aplicación web o vuestra aplicación móvil. Cuando interactuáis con ella, lo que está pasando es que le estáis pegando un API de OpenBank y ese API está insertando la información en el core bancario. ¿Cómo hacemos para que ese core bancario, en tiempo real, según están ocurriendo las cosas aquí, vuelque la información ahí? Claro, hay varias alternativas, ¿vale? La primera que os puede ocurrir es, pues modifico el API para que pues, cuando las peticiones pasen por ahí, además de insertarlo en el core, lo mande al Data Lake. No es nada válida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información, de hecho, no se genera en ese API, sino que se genera en las rutinas del propio core bancario. Entonces me diréis, venga, va, Nacho, pues entonces vas al core bancario y modificas el software para que cada vez que reciba una inserción, lo lleve al Data Lake. Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque el core bancario al final es un producto, ¿vale? Es un poco caja negra, es un sistema transaccional, es un sistema muy crítico y no es fácil, ¿vale? Ni viable meter la mano ahí. Y seguramente estáis pensando en la tercera opción de, venga, bájale un nivel más. Vete a la base de datos del propio core bancario, que es una Postgres, y añádele triggers. Para que cada vez que pase una acción, en plan, una inserción en una tabla, yo desencadene mi propio evento de escritura en el Data Lake. Este enfoque sería válido, pero la realidad es que los triggers en bases de datos suelen ser bastante performance killer, ¿vale? Uno no pasa nada, pero si llenásemos todas las tablas de triggers, pues podríamos afectar mucho al rendimiento del core bancario. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿A alguien se le ocurre algo? Más o menos. Existe un concepto, ¿vale?, que se llama CDC, Change Data Capture, que básicamente lo que hace es... tenéis que verlo como un software que es capaz de detectar inserciones, updates y borrados en una base de datos. Y diréis, bueno, estos software, además de detectarlo, son capaces de propagarlo, ¿vale?, a un sistema tercero como puede ser Kafka o por ejemplo, Kinesis Streams, que es el Kafka manejado de Amazon, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo este software CDC tiene la capacidad de hacer esto? Vale, pues es básicamente aprovechándose de una feature de los sistemas transaccionales. Si os dais cuenta en el diagrama, el sistema origen está conectado con un transaction log, que se llama, ¿vale? ¿Qué es ese transaction log? Es un log en el que la base de datos, cuando realiza las acciones, escribe todo lo que está pasando. Lleva un log de todo lo que pasa. En plan, he insertado esto aquí, ahora he cambiado esto, ahora he borrado esto. ¿Por qué hace esto? Principalmente como un mecanismo de defensa para que si alguien autodestruye la base de datos origen, se pueda recrear, ¿vale?, y regenerar. Entonces, lo que hace nuestro software CDC es leer constantemente este fichero, leer constantemente qué está pasando en ese fichero y propagarlo a un sistema tercero. Hay otros tipos de CDCs, como pueden ser los basados en query o en triggers, pero ya os he dicho antes que no son tan usados porque suelen pues impactar en el performance del sistema origen. Los basados en log son la opción menos intrusiva y completamente desacoplada, ¿vale? Es una opción ideal para nuestro caso de uso. Entonces, AWS, como no podía ser menos, tiene su propio servicio que puede actuar como CDC. Existe un servicio que se llama Data Migration Service, que básicamente es un servicio gestionado por AWS que sirve para dos cosas, tanto para migrar datos como para replicarlos. Imaginaros que tenéis una base de datos on-premise y queréis llevaros todo el contenido a la nube. Con DMS podéis hacerlo. Podéis hacer una carga inicial de todo lo que hay y se acabó. O podéis ponerlo en modo replicación, que es el modo CDC, para que cualquier cosa que pase en esa base de datos se propague a tu sistema target. Además, lo bueno de DMS, como os decía antes, juega mucho con hacerte el vendor locking.
y han compatibilizado este servicio para que tú puedas crearte tu data lake en la nube, pero mantener tu sistema de origen on-premise, que es una de las opciones más utilizadas, ¿vale?, por los usuarios de DMS. Gente que no puede migrar su sistema de origen porque pues, por cualquier tema está atado, pero sí puede tener su data lake en la nube, ¿vale? Es un caso de uso muy, muy típico. Y una cosa buena que tiene también este servicio es que propaga no solo datos, sino también los DDLs, ¿vale? Los Data Definition Languages. ¿Todos sabéis lo que es un DDL? Más o menos. Vale, un DDL es básicamente hace referencia a la estructura, ¿no?, de los datos, al propio esquema. De tal forma que no solo puedo propagarte un dato, sino que también, si su esquema cambia porque se alteró una columna, se añadió, se borró, se cambió en su tipo, ese mensaje, con esa descripción, también me lo propaga. Entonces me permite tener no solo los datos sincronizados en ambos extremos, sino también la propia estructura, ¿vale?, de los mensajes. Nosotros, como os decía, el DMS lo tenemos conectado a un Kinesis Stream, que es el Kafka manejado de Amazon. Es una cola en la que los mensajes se van almacenando. Y posteriormente, pues ya conectado con el Data Lake. Bien, entonces ya estamos en el punto D. Estamos en la nube, hemos dejado el on-premise atrás, pero es que además estamos en la nube y toda mi arquitectura es tiempo real, ¿vale? Todos los mensajes que yo recibo de cualquier tabla, cualquier cosa que pasa en el banco, a mí me llega a mi data lake con una latencia de 1 o 2 segundos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Fundamentalmente aquí tenemos dos casos de uso, ¿vale? Este es el más sencillo, que es el de disponibilizar los datos en RAW para mis consumidores. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente utilizamos, como os decía, el Kinesis Stream para almacenar los mensajes y luego tenemos otro servicio de Kinesis que se llama Kinesis Analytics, ¿vale? Kinesis, tendemos a pensar cuando escuchamos hablar de Kinesis que es simplemente la cola para almacenar mensajes, pero Kinesis es un servicio que tiene diferentes subservicios dentro, ¿no? Uno es Stream y otro es Analytics. ¿Qué es Analytics? Kinesis Analytics es un servicio que te permite ejecutar aplicaciones Apache Flink totalmente serverless y totalmente gestionadas por Amazon, ¿vale? Tú escribes tu código en Apache Flink. Todos conocemos lo que es Apache Flink, es para ir viendo más o menos. Vale, Apache Flink, para los que no lo conocéis, es un framework de procesamiento distribuido que me permite procesar mensajes en tiempo real, ¿vale? Similar a Spark Streaming. ¿Por qué escogisteis Flink y no Apache Spark? Porque sabíamos más de Flink, ¿vale? Bueno, en realidad no, en realidad es porque Amazon tiene su propio servicio gestionado que es para Flink y no lo tiene para Spark, ¿vale? Entonces, esta aplicación lo que hace es leer los mensajes y en ventanas temporales muy cortas, de 5 o 10 segundos, son configurables, escribe los datos en formato iceberg. ¿Habéis trabajado alguna vez con formato iceberg? ¿A alguien? ¿Le suena? Manitas arriba. Cada vez levanta menos manos la gente. Vale. Iceberg es un formato que, si no me equivoco, empezó a desarrollar Netflix hace unos años y que se llevó a la comunidad de Apache, diría que hace 2 o hace año y medio también, ¿vale? Por ahí. Es un formato de datos, no es un formato de datos, es un formato de tablas, que de hecho por debajo usa Parquets y Abros, que me da todo lo bueno del Big Data y todo lo bueno o muchas cosas buenas de los sistemas transaccionales, como por ejemplo propiedades ACID, ¿vale? O también me permite el poder hacer upserts constantes en mis tablas. Todos sabemos, si trabajáis en el mundo de data, que hacer actualizaciones utilizando Parquet y Abro es un proceso costoso porque directamente la tecnología no está pensado para ello, ¿vale? Suele ser una tecnología más para lo que se llama el append only. Entonces, Kinesis, Analytics, Flink tiene integración con Iceberg y lo que hace básicamente es los datos que va recibiendo en estas ventanas temporales los va escribiendo en S3, particionados siempre por la fecha mayoritariamente, y además escribe la metainformación de lo que está haciendo en el Glue Metastore, ¿vale? Que es como el Hive de Amazon. Entonces, con esto conseguimos disponibilizar
los datos del core bancario de ese sistema de origen, esa caja negra, en un entorno Big Data Cloud en tiempo real o near real time, ¿vale? Al final tenemos pequeñas latencias porque pues, hay una latencia entre el origen y el DMS, entre el DMS y el Kinesis y entre el Kinesis y Flink, pero estamos hablando de segundos. Una vez tengo escritas las tablas en Glue, ¿cómo se consumen? Pues, bueno, tenemos varias opciones y principalmente está Athena, ¿vale? Athena es un servicio que seguramente todos conocéis de AWS que me permite consultar la información mediante SQL. Es un servicio que además integra directamente con Glue, con lo cual tú vas a la consola de Athena y siempre vas a ver reflejado todos los esquemas que tienes en Glue y todas sus tablas, ¿no? de cada uno de sus esquemas. Y lo bueno también es que se integra con tablas de Iceberg desde hace menos de un año, ¿vale? Athena es capaz de leer tablas estándar de toda la vida, pero también tablas Iceberg. Con lo cual, yo en Athena ya tengo disponible las mismas tablas que tengo en origen, pero en AWS, y tengo a mis consumidores, mis usuarios finales, como pueden ser equipos de Data Scientist, operaciones, riesgos, cualquier otro equipo del banco, le tengo tirando queries a Athena a estas tablas en tiempo real. Y además Athena a esos usuarios les va a extraer de la complejidad que hay por debajo. Athena no les va a decir si eso es una tabla Iceberg o no, el usuario no tiene ni idea. El usuario lo único que sabe es que ahora tira una query, ve unos datos, pero si la tira dentro de 30 segundos, ve que esos datos se actualizan, ¿vale? Lo cual es, todos sabéis que es un proceso costoso, sobre todo en estos entornos. Luego también tenemos otras herramientas que consumen estos datos mediante Athena, como pueden ser QuickSight, que es la herramienta Business Intelligence de Amazon, o MicroStrategy, que es otra herramienta de Business Intelligence, ¿vale? ¿Por qué tenéis dos herramientas de Business Intelligence? Todavía no lo sé a día de hoy. La experiencia me dice que se usa QuickSight para cositas sencillas, sobre todo se permite a usuarios que no son nada técnicos, mediante cajitas, a hacer sus propios dashboards en cuestión de minutos. Y luego ya tenemos MicroStrategy, que internamente tenemos un equipo dedicado para crear dashboards a lo mejor un poquito más complejos, ¿vale? Y luego tendríamos el segundo caso de uso, que este es un poco más interesante, que ya no es únicamente, oye, te cojo y todo lo mismo que tienes en origen te lo disponibilizo tal cual en Target. Este caso de uso es básicamente el desarrollo de procesos ETL en tiempo real. ¿Veis? La línea de arriba es una ETL que está leyendo datos en tiempo real del Kinesis Stream, les está haciendo un join, los está agrupando, los está agregando para generar una capa de consumo un poquito más masticada para principalmente los equipos de Data Scientist. La arquitectura es similar a la anterior, ¿vale? Se hacen los procesamientos en Analytics y se escriben en formato Iceberg en el lago. Y luego tenemos el siguiente caso de uso, ¿vale? Que son las dos cajitas que veis abajo, que nosotros llamamos la detección de anomalías o generación de alarmas. Claro, ahora tenemos los datos en tiempo real y podemos hacer mogollón de cosas. Entonces, podemos hacer procesamientos y detectar cualquier tipo de patrón para, en caso de que ocurra algo definido en un caso de uso, poder reportárselo a un usuario en concreto, ¿vale? A un usuario de operaciones, a un usuario de negocio, a quien sea. Detalles, tipos de cosas que hacemos aquí. Pues, por ejemplo, tenemos una tabla en origen que lo que hace es el valor de todas las divisas a nivel mundial está constantemente actualizándonos, ¿vale? Y reportando las actualizaciones del valor de estas divisas. Entonces, una de estas aplicaciones lo que está haciendo es detectar cuando una divisa concreta cambia su valor un 0,01% en un intervalo de tiempo definido o configurable por el usuario. Entonces, genero una alarma con la información de esto que está pasando y lo almaceno en otro stream. En ese otro stream, nosotros almacenamos todas las alarmas que generamos, ¿vale? Sin que tengan nada que ver unas con otras. Tenemos un formato común que define el tipo de alarma y luego su contenido,
y ahí se quedan todas almacenadas. Posteriormente lo que tenemos es una lambda que lo que hace es, en función de esa lambda tiene una configuración de este tipo de alarmas tienes que reportarlo de esta manera a este tío, o esta otra alarma tienes que hacer esto otro. Esa lambda lee constantemente las anomalías que estamos generando y lo que hace es publica ese mensaje en un topic para que quien esté suscrito a ese topic de SNS, ya sea mediante email, SMS o una petición incluso post, HTTP, sea notificado, ¿vale? Y pueda actuar en, no voy a decir real time por las latencias, pero ni a real time. Me preguntaréis, ¿por qué les acoplamos todo de esta manera y no reportamos directamente las notificaciones desde Flink? Precisamente por lo que acabo de decir, ¿vale? Por desacoplar lo que es la generación de la información con el reporte, ¿vale? De hecho, Amazon tiene ese servicio, SNS, que es Simple Notification Service, que básicamente lo que hace precisamente es eso, ¿vale? Es desacoplarte los datos que tú generas de los reportes, ¿vale? O de las notificaciones a los usuarios. Vale, entonces, tenemos el Data Lake en la nube, tenemos todas las ingestas en tiempo real, tenemos aplicaciones en tiempo real que disponibilizan tablas, incluso generan insights. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos falta el tema del serverless, ¿vale? Serverless es un concepto que AWS lleva empujando muchísimo estos últimos años y, de hecho, todos los servicios que tiene se están orientando hacia este nuevo enfoque. Por poneros un ejemplo, aunque lo veremos en la siguiente slide, uno de los servicios que más utilizamos nosotros es SMR, Elastic MapReduce, ¿vale? Que es simplemente un clúster, como un Cloudera, con un entorno Hadoop, un ecosistema Hadoop instalado, que nos permite correr aplicaciones Spark, Hive o similares. Nuestra arquitectura, hasta antes de ser serverless, era totalmente elástica, ¿vale? Tenemos un orquestador de procesos que lo que hace es, cuando detectamos que una ETL tiene que ejecutarse porque todas sus dependencias ya están en el lago, lo que hago es, te construyo un clúster dinámicamente, te programo la tarea en ese clúster y cuando el clúster termina de ejecutar tu tarea, el clúster muere, ¿vale? Es una arquitectura totalmente efímera y muy diferente al tener un clúster MR24/7 levantado al que le mando procesos. ¿Por qué lo hacemos o lo hacíamos así? Por tema de costes, ¿vale? Era mucho más barato levantar y apagar clústeres en función de la necesidad que tener uno corriendo 24/7. Esto tiene un problema, que es que estábamos construyendo del orden de 700, 800 clústeres en un único día. Estos clústeres tienen instancias EC2 aprovisionadas. Y uno de los temas que os comentaba al principio, de los temas regulatorios, de seguridad, etcétera, a nosotros nos obligan a que todas las máquinas que aprovisiones, por muy poco que duren, como si la máquina dura 1 hora viva, tienes que hacerle ejecutar una serie de procesos de seguridad. Tienes que hacer una serie de parcheados. Tienes que comprobar que el sistema operativo está actualizado. Tienes que hacer un mogollón de cosas. Todo eso con los 700 clústeres que levantamos. Estaba relativamente automatizado, pero da igual, ¿vale? Es un proceso muy costoso. Entonces, Amazon viene con la opción de MR Serverless, que es básicamente, vale, tú dame tu aplicación de Spark y no me des más detalles. Simplemente yo la ejecuto. No tienes que aprovisionar instancias y además tú las instancias nunca las vas a ver. Yo me voy a encargar de hacer por ti todos los parcheados, todo el mantenimiento, todas las actualizaciones del sistema operativo. Todo lo hace Amazon y tú no te preocupas de nada de eso. Entonces, claro, esto tiene una ventaja enorme, que es principalmente el tema de costes. Si vais a Internet ahora mismo y buscáis las opciones serverless, os va a decir la mayoría de la gente que es más caro. Yo os digo que es más barato, porque me gusta llevar la contraria, no por otra cosa, ¿vale? Pero, ¿por qué lo digo, no? Porque al final, nosotros lo que hacíamos era, dependiendo de la ETL que se ejecutaba, le decíamos, pues a esta ETL le pones un hardware de estas características. Y siempre había algún developer cabrón que para ejecutar algún hola mundo te decía, pues yo le pongo 256 GB de RAM. Entonces, cuando tú le dices eso, aunque estés ejecutando un hola mundo, estás pagando por el clúster de 256 GB. Y es muy difícil controlar
que esté todo sobre o infraprovisionado. Con serverless esto no pasa, simplemente vas a ejecutar, vas a pagar por lo que tu job necesite. Si es un hola mundo, vas a pagar céntimos. Si es algo más complejo, vas a pagar pues algo más, pero es normal, ¿no? Y además tiene opciones de decirle hasta dónde puede escalar, ¿vale? Otra ventaja fundamental son los tiempos de aprovisionamiento. Lo que os dije antes, nosotros construíamos clústeres de forma dinámica. Entonces, claro, si yo hago 700 clústeres en un día, por cada clúster tengo que aprovisionar instancias. Y Amazon, en función de la demanda y la disponibilidad, puede tardarte de 8 a 12 minutos en aprovisionar tu clúster y que empiece a ejecutar tu ETL. Con serverless esto no pasa. Tú con serverless le dices, ejecútame esto, y a los 5 segundos te está ejecutando. Entonces, a lo mejor había una tele antes que tardaba un minuto en ejecutar, pero si sumabas los tiempos de aprovisionamiento, etcétera, pues eran 15. Ahora la ETL que tarda un minuto de verdad. Entonces, ¿es necesario el serverless en la arquitectura de Openbank? En la nuestra, por cómo tenemos definidos los procesos, sí, ¿vale? Os he hablado mucho de MR, que es el principal servicio que utilizábamos en nuestro Data Lake, pero también utilizamos otros muchos, como pueden ser Redshift o ECS, ¿vale? Ocurre lo mismo con estos dos, ¿vale? Redshift nosotros, hasta hace 4 meses, teníamos 6 clusters, ¿vale? Que esos sí que tienen su storage propio y sí que tienen que estar 24/7 viviendo, con una serie de instancias aprovisionadas. Pero de repente llegó hace unos meses Amazon y nos dijo, oye, hemos sacado Redshift Serverless. Entonces, nos hemos migrado a esta parte y las ventajas son las mismas que con MR, ¿vale? No tenemos instancias aprovisionadas, no tenemos tiempos de espera, la aplicación escala automáticamente, que esto es una magia de Amazon, en función de la carga y las necesidades de tu clúster, y que vas a pagar por lo que utilizas, realmente, ¿vale? En Redshift teníamos el mismo problema. Si yo configuraba y creaba un clúster enorme, si no utilizabas los recursos, estaba pagando por ellos igualmente. Y lo mismo, bueno, EC2, de hecho, es el servicio de todos los que he mencionado que más tiempo lleva con la opción serverless. Lo que pasa es que tiene un nombre diferente, ¿vale? En este caso se llama ECS Fargate, pero realmente es lo mismo. Es un servicio que me permite ejecutar contenedores sin aprovisionar las instancias como en ECS EC2. ¿Por qué no se llama serverless ECS? Pues porque yo creo que fue el primero en dar esta opción y tuvo la opción de escoger un nombre guay. Y los demás, pues serverless y ya está. Pero al final las ventajas son un poco las mismas, ¿vale? Entonces, el resumen de todo esto es que nosotros, en nuestra arquitectura y en nuestro Data Lake actual, tenemos cientos de procesos corriendo en Spark, tenemos mogollón de contenedores hechos en Java. De hecho, el orquestador de procesos del que os hablaba antes es una aplicación en Spring Boot que está corriendo en ECS. Tenemos muchísimos datos en el Data Warehouse de Redshift y tenemos 0 instancias. Tú vas a la cuenta de AWS y tenemos 0 instancias EC2 aprovisionadas, ¿vale? Lo cual es algo súper bonito. Vale, por terminar también me gustaría enseñaros unos números de lo que es nuestro Data Lake para que no penséis que todo esto que os estoy contando es de algo pequeño o de un pequeño piloto que hemos hecho, ¿no? Esto es el Data Lake real de Openbank, ¿vale? Y este Data Lake, pues lo que veis aquí, ¿vale? En volúmenes de datos, a día de hoy estamos en el orden de magnitud de petabytes e incluso las ingestas que tenemos de forma diaria, no solo del core bancario, sino de otros muchos sistemas satélites que producen información para el banco, están en el orden de los terabytes. En la metainformación de Glue, si abro la consola y la miramos ahora mismo, aunque no me dejan porque son datos de un banco y es confidencial, bla, 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 tenemos 300 bases de datos y unas 1.500 tablas. Y esta es la más interesante, quizás la métrica más interesante, que son el número de peticiones que se hacen en la cuenta por minuto a S3, ¿vale? Y son 400.000. Yo el otro día estaba calculando las métricas con un compi y le dije, oye, vamos a poner este dato que me parece curioso, y nos quedamos un poco flipando, la verdad, porque yo no pensaba, pensaba que el orden de magnitud iba a ser
ese, pero quizás pensaba que serían 100.000, no 400.000. Pero al final esto tiene un sentido, y es que todos los servicios de los que hemos hablado tienen muy desacoplado el procesamiento del storage. MR Serverless no tiene su propio storage, ¿vale? Utiliza S3. Athena, cuando tú utilizas Athena para tirar queries a tus datos, está leyendo datos de S3. Redshift con Spectrum hace lo mismo. ECS, los contenedores, también se van a S3, ¿vale? A leer datos. Entonces, la métrica, pues sí que puede parecer un poco grande, pero ya os digo que es relativamente normal. Luego, en tema de procesos, pues tenemos unos 900 procesos entre aplicaciones de Spark, de Flink, contenedores, procesos de Data Scientist. Y lo que más me impresiona es también el número de consumidores concurrentes, ¿vale? Esto, si nos volvemos a la foto inicial del Cloudera, tú en Cloudera, a medida que tus consumidores crecen, claro, tu clúster tiene unas capacidades y un hardware limitado. Los servicios de consultas de datos en AWS están puramente pensados para escalar infinitamente. De tal manera que me da igual que yo tenga 200 o 1.000 o 10.000, que el servicio casi siempre me garantiza una escalabilidad infinita. Tiene un contra, lógicamente, que es que cuanto más lo uses, más vas a pagar, ¿no? O sea, Athena te cobra tanto por query como por los datos que mueves a query. Pero bueno, si realmente tienes 1.000 consumidores o 10.000 es porque pues, es necesario y seguramente si tienes 10.000 consumidores vas a poder pagarlo seguro. Y bueno, hasta aquí un poquito todo. Espero que os haya gustado lo que os he contado y simplemente esta es un poco una cuña publicitaria para comentaros que estamos en procesos de selecciones para el equipo. Necesitamos muchos candidatos y además de forma urgente, ¿vale? Tenemos muchas vacantes abiertas, por ejemplo, el Data Lake Engineer. Gente que sepa trabajar con Spark, con Scala, gente que sepa trabajar con Flink, con Java, incluso gente que conozcáis o uséis PySpark en vuestro día a día o formatos como Iceberg. Sois más que bienvenidos y tenéis aquí un QR y una dirección si os interesa, ¿vale? Tenemos dos cosas más interesantes también, que es otra posición dentro del equipo, que es lo que llamamos el Data Lake Operator. Al final, os he contado, ¿no? Tenemos 900 procesos que corren de forma diaria y esos procesos, pues lógicamente, aunque somos buenos, no somos tan buenos como para que no fallen. Esos procesos hay que monitorizarlos y hay que atenderlos en casos de errores. Entonces, esta posición de Data Lake Monitoring te requiere un poco un ojo de pez, una visión global de todo, un poco conocimiento de todo, pero no es un puesto de desarrollo específico como tal, ¿vale? Es gestionar un poco los procesos que tenemos. Y luego, por último, también uno muy interesante es el OpenTech Graduate Program. ¿Cuántos de aquí sois recién titulados en la universidad? Genial. Este programa es un programa que tenemos en OpenMan que es para recién titulados sin experiencia previa, ¿vale? Gente que le interese este mundo, gente que le interese todo esto que os he contado y quiera formar parte del equipo, lo único que le vamos a requerir son ganas, ¿vale? Ganas de aprender y de formar parte del equipo y estar con nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Bueno, estas fotos que veis aquí, en todas las presentaciones que hago siempre me gusta poner al equipo porque, bueno, yo al final aquí soy un mero speaker contando las cosas que tenemos y lo que hemos montado, pero todo lo que os he contado lleva mucho trabajo detrás y realmente esto es gracias al equipo, ¿vale? No es gracias a mí ni mucho menos. Así que, bueno, me gustaría terminar con un fuerte aplauso para ellos. Adiós. Me han sobrado un minuto, o sea, lo he clavado que flipas, ¿eh? Vale, pues nada, tenemos tiempo para preguntas. No he hecho deep dive en nada, porque si no puedo tirarme aquí horas, pero para eso están las preguntas. Voy a estar aquí atendiendo las preguntas que necesitéis y hoy y mañana estaré por el stand de OpenBank por si queréis preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Pero ahora hay tiempo para algunas. Hola, Nacho. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vale, ¿qué tal? No, muy buena charla. Una duda. Todas esas cosas serverless, normalmente se pierde la idea de cómo es todo el proceso. O sea, eso que mostraste en slides, si después lo tengo que hacer,
Es como que es difícil para un ingeniero razonar sobre todas las etapas que está pasando esa información. ¿Usáis algún tipo de herramienta específica para monitoreo, para observability? ¿O cómo, si encontráis un bug en esos pipelines, cómo podéis entender los 700 pipelines y a dónde está ese bug? Vale, a ver, es buena pregunta. Principalmente, o sea, yo te daría la respuesta de que para nosotros, en el ejemplo de una ETL en Spark, ¿vale? La ETL, el código realmente es el mismo cuando lo ejecuto en un MR con EC2 o en un MR serverless, ¿vale? Aquí el que me da garantías de que todo va a funcionar como yo quiero es Amazon, ¿vale? Que tiene su propio servicio certificado, no yo. Pero dicho esto, nosotros también tenemos un componente que está basado en una función lambda de AWS que lo que hace es, mediante Event Bridge, es capaz de monitorizar cualquier servicio que utilizamos y los MRs, tanto serverless como con EC2, cuando termina el clúster bien porque termina bien, porque falla o porque no se ha podido aprovisionar, reporta un error a Event Bridge. Entonces, nosotros con ese error lo que hacemos es en el Lambda lo gestionamos y tenemos una herramienta interna de ticketing que es ServiceNow que lo automatizamos para crear una incidencia, le ponemos el detalle del error que ha generado el MR y el equipo de Data Lake Monitoring que os decía es el que se encarga de investigar ese bug. Muchas veces, si yo qué sé, el software le pega contra una API externa y el error es un timeout, este equipo lo relanza automáticamente porque es un timeout, y si es un bug en el código de un error un poquito ya más chungo, se lo pasa al equipo de desarrollo y ya el equipo de desarrollo lo gestiona. Por ahí. Una pregunta. Supongo que en vuestro core bancario tendréis algún proceso batch masivo. En ese caso, ¿tenéis algún problema con la latencia en el CDC? Vale. Yo no soy de core, soy de Data Lake. No, es broma. A ver, lo que nosotros hemos hecho, la respuesta es no, ¿vale? El CDC de AWS te da unas garantías sin downtimes y latencias bajas, pero en la parte que has dicho de que tenemos procesos masivos en el core bancario, realmente no es así. Los teníamos hace tiempo y lo que nos dimos cuenta es, oye, yéndonos a esta arquitectura, tenemos todos los datos del banco en el Data Lake. Lo mismo que tengo en el core bancario, lo tengo en el Data Lake. Yo esos procesos que están en el core banking los puedo trasladar al Data Lake y, de hecho, quitar carga al core banking. Ese enfoque lo hemos venido siguiendo desde hace años y hay muchas rutinas en batch que se generaban en el core bancario que, junto con la ayuda del provider core bancario, hemos visto pues, lo que hacían, hemos entendido el proceso y lo hemos replicado en ETLs, pues, por ejemplo, en Spark, en el Data Lake, para quitar la carga, ¿no?, del core bancario. Pero la respuesta a la latencia es no hay latencias. Okay. Gracias. Bueno, enhorabuena por la charla y sobre todo a Amazon por teneros como clientes, porque no te voy a preguntar lo que os cuesta esto. Están contentos con nosotros, te lo aseguro. Mi pregunta es, he visto que tenéis procesos de detección de alarmas, entiendo que tenéis modelos de IA porque tenéis data scientist. ¿Necesitáis activar el dato en streaming y correr modelos de IA sobre los streams? ¿En qué punto los corréis? Y si habéis tenido problemas, porque habitualmente el serverless no encaja muy bien con algunos modelos de IA que tienes que saber el hardware subyacente y para la eficiencia, etcétera, etcétera. Vale, a ver, nosotros, claro, somos el equipo de Data Engineering y básicamente hay un equipo hermano que es Data Scientist, ¿vale? Realmente somos dos equipos separados. Nosotros nos dedicamos más a las ingestas, del procesamiento, el desarrollo de TLs y ellos se encargan más de esta parte de modelos. La respuesta es que básicamente todos los modelos que se están haciendo a día de hoy se están haciendo con información batch, ¿vale? No tenemos el caso de uso todavía de hacerlo con información en streaming. Vale. ¿Había por ahí arriba alguna mano? Sí, allí. Estoy fuera de tiempo ya, ¿no? Hace rato. Sí, vale, la última. Bueno, yo sí quería preguntar cómo se paga esto, cuánto cuesta esto, más que el monto, así, cuánto en porcentaje se han ahorrado con esta arquitectura y cómo controlan que no se vaya de madre. Porque... Bueno, a ver, la pregunta no puede ser mejor. Somos gente que aprende de la experiencia y la primera respuesta es no lo controlamos de ninguna manera. La segunda respuesta
tras haber vivido alguna situación catastrófica de alguna ETL que se va de madre y se te queda pillada haciendo peticiones, millones de peticiones, y te llega la factura y no la puedes pagar, entre comillas, nos dimos cuenta de que eso había que controlarlo de alguna manera, ¿vale? AWS tiene su propio servicio de costes, que es el Cost Explorer, que dentro de ese servicio tiene una anomaly detection para el coste. Entonces, en base a la experiencia que AWS detecta del uso de tus servicios, te crea un modelo para que cuando algún coste se dispare o esté fuera de los umbrales por situaciones como estas, de que una ETL se ha quedado pillado una semana y ha quedado haciendo peticiones, lo detecte y te avise. Entonces, eso nos permite controlar que no se nos va de madre. Luego, el propio tema del serverless es algo que, os digo, nos ha ayudado a reducir muchísimo la factura en AWS, y el orden de magnitud, desgraciadamente, no te lo puedo dar. Lo que sí te puedo decir es que respecto al Cloudera, hemos ahorrado en órdenes de magnitud. Vale, ya está. ¿Alguna más? Bueno, me tenéis aquí en el stand el resto del día y mañana todo el día para lo que necesitéis, ¿vale? Encantado de hablar con vosotros.